Todavía no sé dónde está mi hijo. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. Deberíamos saber dónde está y nunca más supe nada. 2 años va a ser. A pesar de que no estamos en presencia con nuestros hijos, los llevamos permanentemente en nuestro corazón, los sentimos presentes cuando estamos en la plaza, los sentimos presentes en todos los momentos que hacemos cosas. Esta semana de la madre vivimos con el dolor, pero también con la esperanza, porque consideramos que sin esperanza no hay futuro. Estaba en el jardín y era un 25 de mayo y empezaron a contar sobre la historia y yo dije, yo también tengo una historia, y dije, mis papás se lo llevaron los policías, y un chico dijo, entonces eran malos, y yo dije, no, no eran malos. En un primer caso de un hijo muerto es la ley de la vida. Un hijo desaparecido es la ley de la dictadura. Recuerdo nada más que estaba en una plaza, que me dejaron en una plaza, ¿no? Y que vi, me pareció ver que a mi papá le pusieron una capucha y que se lo llevaron. ¿Y tu mamá? No. No te acuerdas nada. Me acuerdo que nos dio un beso las dos y no sé si se fue o la llevaron. Aunque ya no entres en tu primer cochecito, siempre habrá lugar para vos en nuestra casa y en nuestro corazón. A Guido, si no me encontró, hasta el 2050 mi sangre lo va a estar esperando en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ahí estará su abuelo. No sabía muy bien cómo decírselos, pero después cuando se los dije sentí algo que me liberé un poco de lo que tenía acá adentro. Y eso es todo lo que quiero decir. Un mundo cruel, una noche cruel, una ciudad dormida y sin sueños, un beso final, sonrisa y después te vas alejando sin remedio. Nunca te vi en ningún aviso, nunca te vi en la televisión, nunca te vi en ningún diario, nunca, nunca, nunca escuché tu voz. Quisiera cerrar este encuentro con alguna reflexión, justamente por tratarse de esta síntesis hecha entre un futuro que se cierra, entre un pasado que se cierra y un futuro que se abre. ¿Quiénes son los que impulsan para que aparezcan los militares? Los militares no llaman a Martínez de Oz, es al revés. Martínez de Oz es el representante del poder económico, del establishment. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Bueno, este tema es una bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado. José Mercado compra todo importado. Lleve a colores síndrome de Miami. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. El mejor mundial, organización extraordinaria. A pocos metros del Estadio Monumental estaban aullando los presos bajo tortura y a pocos metros se les metían inyecciones, los envolvía en bolsas para tirarlos al mar y que se los comieran los tiburones. Participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Una vez en vuelo se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y
Cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se nos arrojaba al mar. En presencia del juez, con el antropólogo, los chicos jóvenes que parecía todo un ritual corriendo la tierra, la vi a Laura. Los huesitos de Laura, el pelo de Laura, la ropa que tenía puesta y las palabras del doctor Clay Snow, que me llama aparte y me dice: Estela, tú eres abuela. Porque los huesitos de la pelvis tenían las marquitas del embarazo. Ahí terminé de hacer el duelo. Despertaré, despertame ya de esta pesadilla de ilusiones. Nunca te vi en ningún aviso, nunca te vi en la televisión. Nosotros no estamos ancladas en el pasado, al contrario, porque queremos un presente y un futuro para nuestro pueblo mejor, es que estamos en esta lucha. Nosotros estamos luchando por la educación pública y gratuita para que todos puedan ir a la escuela, estamos luchando para que todos tengan trabajo. Todo eso nos preocupa, porque es todo lo que nuestros hijos querían, es la lucha por la cual ellos dieron la vida. Entonces nosotros acompañamos la lucha por saber qué pasó con ellos, dónde están. Sí, pero fíjese, señora, que de algún modo todo esto son las premisas de la Unión Soviética, no dieron resultado para ¿Qué premisas? Y todas estas del pueblo, de la lucha, de una igualdad de clases, del pueblo, de la lucha, de una igualdad de clases, y sin embargo se fueron empobreciendo y bueno. Esas luchas fueron traicionadas precisamente por esos poderes injustos. ¿Tienen una tendencia ustedes? Bueno, nosotros tenemos una tendencia supuestamente de izquierda, porque claramente la derecha no quiere la igualdad, la derecha quiere todo para él, quiere el lujo, quiere el bienestar, quiere las alhajas, quiere los paseos, quiere Punta del Este. Les quiero decir algo más. Yo hace algunos años no sé si las hubiera recibido. Sí, lo sabemos, lo discutimos mucho para venir. Con los ojos brillantes les digo que me felicito de haberlas traído hoy acá. Me felicito de haberlas traído hoy acá. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Bueno, es un día de luto, es un día de tristeza, es un día históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros, y esto quiere decir vamos a seguir luchando. ¿Alguna vez alguien va a escribir Vidas Paralelas Menem Duhalde, no? Porque Menem hizo lo mismo con los indultos. Sí, era un tema. Indultó de un lado, indultó del otro. Mucho instituto de indulto, yo no digo que sea imprescindible, pero yo lo defiendo, lo he defendido siempre. Recuerdo cuando asumió el doctor Kirchner, que él dijo que se sentía un hijo más de las madres de Plaza de Mayo. Somos los hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Parecía que quienes habían dado aquel golpe el 24 de marzo habían logrado su objetivo. El objetivo no solamente era un país sin industrias, un país donde manejara solamente el capital financiero, era además instalar en cada uno de los argentinos que no valía la pena ocuparse del otro, porque si te ocupabas del otro te podía pasar algo. Mejor ocuparte de vos mismo, y si estabas ocupándote de vos mismo no te pasaba nada, el miedo. Y al miedo le siguió el egoísmo. El egoísmo es el hijo del miedo, no lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. Los que no tienen miedo son solidarios. Hay que tenerle miedo solo al egoísmo y a la insolidaridad. Una noche más ya no voy a dormir en tus brazos. No sé qué me tomo, no sé dónde estoy, no sé hacia dónde van mis pasos. Qué rara y vacía y desierta y perdida está la avenida hoy. Qué rara y vacía y desierta y perdida está.
No puede existir la alegría absoluta cuando sientes y sabes que los ojos del niño ya tienen la tristeza del hombre. Quebraron sus alas desde el vientre y mucho antes de él, desde la historia. Sin embargo, del dolor no nace la resignación. En él se engendra la fortaleza y esta nos muestra un horizonte de lucha que no significa sacrificio, sino lealtad, amor del hombre por el hombre. No solamente mi hija pensaba así, yo lo considero que era el pensamiento de toda una generación, cuando uno a través del camino recorrido para saber por qué se habían llevado nuestros hijos, íbamos conociendo, nos íbamos conociendo mutuamente, una madre y otra, y en cada una de ellas siempre aparecía la historia de sus hijos. Somos fantasmas peleándole al viento. Buenas noches, compatriotas de la Patria Grande. Bienvenidos a esta emisión especialísima de 678, hoy 24 de marzo, a 37 años del golpe contra la democracia, en una democracia que supo empezar con un nunca más y que ahora avanza con una década ganada, pero llevando como estandarte el nunca menos. Y le doy la bienvenida a mis compañeros del panel, buenas noches, y tenemos dos invitados. Tengo a Juan Patricio Musi, abogado, intendente de Berazategui, intendente de Veraza, como solemos decir. Bienvenido, querido amigo. Muchas gracias. Y tengo también de este lado a Lucas Gui, licenciado en Ciencias Políticas, intendente de Morón. Jovencísimos intendentes, Morón, Berazategui, y realmente creo que son un emblema y un símbolo de las cosas que se están viviendo en la patria. Veíamos recién un informe que, digo, pese a que tantas veces hemos recordado las cosas que pasaron y que nos pasaron, a mí no deja de conmoverme y en general me deja sin palabras. Así que te las paso a ti, querido Juan Patricio Musi. Veía algunas cositas, para no redundar o hablar de macroeconomía o del gran país, voy a irme al llano de un municipio, ¿no? Con cosas mucho más simples, y anotaba porque es casi la historia de mi vida. Mi viejo es médico, pero sí fue primero universitario de la familia. Y a mi papá le decían el negro Musi. El negrito Musi, en Plátanos, en un barrio donde pudo estudiar gracias a Perón, porque mis abuelos eran casi analfabetos y almaceneros. Y él se escapaba de la Esñafa, una fábrica que cerró después en el 82, con Martínez de Oz. Y mi viejo se escapaba a la hora del almuerzo y se iba a estudiar, se tomaba el tren de esa época, a La Plata, el Roca, y pudo ser médico. Y fíjense que cambió del negro Musi al doctor Musi, porque ahí cuando yo llegué me dijeron, vos sos el hijo del doctor Musi. Era el negro Musi antes, el negro de Plátanos. Ya después empezó a ser el negrito Musi. Como que el título de médico le había cambiado su posición. Y esa historia la estoy viendo que hoy se repite. ¿Y qué tiene que ver esto, digo, con la dictadura? Fíjense que en todo momento lo que termina molestando es el ascenso social. O lo que termina molestando es que el negro de Plátanos sea doctor y le ocupe un lugar en la universidad. Porque me contaba mi viejo que el primer día que se sentó lo miraron como diciendo, oye, este negro quiere ser médico. Entonces, en ese momento, con balas de plomo, destituyeron a los gobiernos que les sacó privilegios a esos que ocupaban los asientos en las universidades, que podían ir a Mar del Plata, que la ruta estaba más vacía. Y claro, de golpe los hoteles sindicales le quitaron algunos lugares a otras personas y de golpe este negro de Plátanos pudo ser médico, pudo ser intendente y hoy puede ser secretario de Estado y tener 3 hijos profesionales. Y hoy otra vez, lo que pasa es que hoy veo que como no hay balas de plata, porque creo que las pudimos eliminar, te tiran con balas de tinta. Y esas balas de tinta que escriben los diarios nos hicieron matar entre nosotros en la década del 90, donde quizá muchos de nosotros comprábamos esa silla que se rompía, quizá muchos de nosotros íbamos a Todos por 2 pesos y comprábamos platos y echaban a un obrero de Rigoló, de Berazategui, pero no nos dábamos cuenta. Yo llegué a ver la hinchada en vez de ver el partido, creyendo que había que pagar para ver.
habiendo ido a la universidad. Esa década del 90 creo que fue otro gran golpe. Lo veo desde ese lado porque no hubo 30.000 desaparecidos, pero en Berazategui hubo 30% de desocupados. Y veía el otro día relacionándolo con una persona que en Venezuela había dicho que no quería que se muera Chávez porque si no iba a ser invisible. Esos 30 puntos de desocupados eran casi invisibles. A nadie les importaba. A nadie le importaba la gente que no miraba el partido. A nadie le importaba que tenía más rating la hinchada que daban que los que pagaban. Y en eso me incluyo, entre una generación que lamentablemente tuvo de ídola a la señora los almuerzos del mediodía, una generación que a esta señora la idolatraba, o a la otra que te daba un millón de pesos de premio por hacer un llamado telefónico o sacar un cupón. Esa señora que en los almuerzos decía que ella era buena con la señora que limpia porque le regalaba ropa, comida y hasta le ayudó con la casa. Casi como un perro. Fíjense que le daba balanceado, le compraba ropita y una linda cucha, pero siempre era el perro. Juan Patricio, y estaba pensando también que esos horrores de la dictadura militar en algún momento también se tomaron casi como cosas naturales, pero hubo sitios donde se los podía vivir en plena democracia, y estoy pensando muy específicamente en el municipio de Morón. La gestión de Lucas Guic es continuadora de otra gestión, y quiero que me cuentes tu impresión sobre las imágenes que estábamos viendo. Sí, bueno, uno de los testimonios que compartían era el de Jaime Steinberg, el papá de Luis Steinberg, un joven militante como tantos otros de distintas organizaciones populares que fue secuestrado y desaparecido. Y Jaime, me acuerdo una tarde fría de julio del 2000, cuando estábamos inaugurando lo que hoy es la Casa de la Memoria y de la Vida, ahí en Mansión Seré, que fue sede de lo peor de nuestra historia reciente. Martín estaba dando esas palabras, Martín Sabatella, quien por ese entonces era intendente, estaba dando las palabras, dándole un marco ideológico y conceptual y político al porqué, que era, bueno, recoger la historia de lucha y reivindicaciones de tantos años de los organismos, de ese colectivo diverso de las madres, de las abuelas, de los hijos, de los ex detenidos desaparecidos que habían estado ahí. Entonces, bueno, queremos ponerle como nombre a esta casa, a esa casa que había sido la máxima expresión de la frivolidad menemista en los 90, protagonizada, bueno, por un intendente tristemente célebre también en Morón. Y Martín decía, queremos ponerle a esa casa la Casa de la Memoria. Y la compañera de Jaime, que estaba ahí en primera fila, la mamá de Luis, el compañero desaparecido, dice, y de la vida, que sea la Casa de la Memoria y de la vida. Y la verdad que con eso generó toda una impronta del lugar, porque lo tomamos y nos marcó. Aquello que había sido escenario de lo peor, de las vejaciones, de la tortura, de la muerte, de la desaparición, del odio, hoy es un lugar del ejercicio permanente de la memoria, de la reflexión, de la indagación crítica de nuestro pasado, pero de mucha vida, de celebración permanente de vida, en donde todos los días pasan cientos y cientos de pibes a jugar, a divertirse, a hacer deporte, a recrearse con espectáculos deportivos, y las dos cosas se dan en paralelo, y me parece que eso hace a la identidad del lugar. Acompañamos activamente el desarrollo de los juicios, porque a partir del trabajo que pudimos hacer en ese centro, que tuvimos la suerte de que la Presidenta de la Nación lo inaugurase el último viernes, ese centro que es un centro de investigación e interpretación de nuestro pasado reciente, que es el lugar donde estaba emplazada la vieja casona, aquella vieja casona casco de estancia de una familia tradicional de Morón, Los Seré, que había sido tomada por Fuerza Aérea y que fue el epicentro de la tortura de todo el circuito represivo de la zona este, por donde pasaron cientos y cientos de compañeros y algunos de ellos perdieron la vida. Esa casona, cuando se da el hecho de la fuga de esos 4 compañeros, que después da lugar a la película, los militares deciden prenderla a fuego primero y dinamitarla después para que no quedara vestigio alguno del horror. Pero Martín decía, bueno, aquí donde ellos mataron, desaparecieron, quisieron ocultar, tenemos que recuperar la vida, el valor de esto, y con vida ir en busca de la justicia. Y lo que quería decir es, afortunadamente, por ese trabajo que estamos haciendo en el centro de investigación, con arqueólogos, con antropólogos, con el testimonio de los propios vecinos que aportaron cosas, los que escuchaban, los que veían, distintos elementos, pudimos dar con la condena a 2 de los principales responsables de Fuerza Aérea, 2 brigadieres que operaron como jefes de ese circuito clandestino. Entonces, las dos cosas van en paralelo. La búsqueda irrenunciable, infatigable, que encabezan nuestras madres y las abuelas, sin ánimo de venganza, es justicia, ¿no? La democracia no puede erigirse nunca sobre el terreno fangoso de la impunidad, sino siempre sobre los cimientos fuertes de la justicia.
Y ahí están las madres, acompañando con elementos concretos para que haya justicia, pero celebrando la vida. Y me parece que eso es fantástico. Tengo una impresión que quiero compartir con mis compañeros, y es que el 24 de marzo, cada vez que uno marcha hacia la plaza, no está solamente reivindicando las consignas por memoria, verdad y justicia, y siempre aparece algo nuevo. Digo, en este caso, la democratización de la justicia. Nora Beira, tu impresión. Sí, creo que hoy era impactante ver marchando hacia la Plaza de Mayo a jueces, a camaristas, a Rosansky, el titular del Tribunal de La Plata, que condenó entre otros a Echecolás y a von Bernick, a Slokar, camarista de la Cámara de Casación, al juez español Baltasar Garzón, marchando y parándose frente al palco como representantes del movimiento de justicia legítima. Me parece que esto muestra cómo todo lo que se hizo y todo lo que falta por hacer, ¿no? Y que merced a todo lo que se hizo se puede pensar en hacer lo que falta. Y eso es lo que demuestra que la lucha es inclaudicable, debe ser permanente, y la conciencia de los más jóvenes. Yo veía chicos que hace 37 años del golpe, que no eran ni siquiera proyecto, y marchando a partir de lo que conocen la historia, a partir del relato de sus padres, pero sabiendo que ellos quieren participar, quieren transformar un futuro y hacer un país más justo, que eso que tanto horrorizaba a Mirta Legrand, como veíamos en la introducción. Yo creo que digamos, ahí está la clave, me parece que es esta idea de memoria, de pensar una memoria dinámica, no una memoria estática, sino que en realidad todos los años, a pesar de que a veces vemos las mismas imágenes, etcétera, si nos vamos como viendo, pero a su vez vamos repensando qué es lo que sucedió ahí. Y los hechos, por un lado, son los mismos, pero a su vez se van resignificando. Hoy leía una nota de Eric y Alfredo Calcaño en Miradas al Sur, y comentaba algo que yo la verdad que no sabía, que en el principal juicio de Nuremberg, 16 de los 24 acusados eran civiles. Entre ellos el ministro de Economía, ¿no? Después, entre ellos también un empresario de una de las empresas más importantes, que entre otras cosas se beneficiaba con el trabajo esclavo de la comunidad judía. Por supuesto que también en esos mismos juicios hubo juicio a doctores, juicios a jueces. Es decir, a lo que vamos, cuando hoy estamos viendo el entramado y ya empezamos a hablar de un golpe cívico-militar, vemos que hay antecedentes y esos antecedentes a su vez cobran mucha fuerza en este contexto en el cual estamos pensando dinámicamente lo que ocurrió. Y querido Dante, quedan chicos porque los que efectuaron esos juicios, esos vencedores de la guerra, se encargaron después de reproducir otras cosas, como me ha recordado mi amigo Edgardo Moca en más de una ocasión. Sí, no me voy a meter con el juicio de Nuremberg porque da para mucho, pero quería retomar un poco el espíritu de lo que estamos conversando, en el sentido de esta idea que Nora decía de la lucha, la continuidad de la lucha. Yo diría, además de la continuidad de la lucha, una recuperación de la palabra lucha, porque la frase de Mirta Legrand, que toma el informe, me parece que tiene una capacidad ilustrativa, como muchas de las cosas que hace Mirta Legrand, porque seguramente los ideólogos liberales, neoliberales de los 90 hubieran dicho eso mismo que ella dijo en un lenguaje mucho más complejo para determinadas élites, pero Mirta lo dice casi en el nivel máximo de la simpleza. Lucha, igualdad, pueblo condujeron a la Unión Soviética, al comunismo y entonces hay un chantaje, funcionó en la sociedad argentina una extorsión de masas, que era: la lucha de los 70 terminó en muerte, el campo socialista terminó en fracaso, hay que cerrar un capítulo y dedicarse a administrar lo que existe. Y en todo caso la democracia es un juego institucional, es un armado de tipo técnico, pero no se discuten los cimientos y los pilares. Me parece que, tomando lo que dice Dante, no digo que sea el primer 24 de marzo, pero este es un 24 de marzo que nos encuentra recuperando el valor de la palabra lucha, el valor de la palabra y de la lucha, y nos encuentra a la Argentina en un contexto internacional y jugando un papel internacional que recupera lo mejor de aquellas épocas heroicas y épicas, pero con mucha superación de errores y con mucha superación de falsos conceptos. Me refiero a la democracia como valor, me refiero a la movilización como herramienta. Me parece que estamos en un 24 de marzo en una calidad nueva. Y a 37 años del golpe cívico-militar hay un rol que ha permanecido, digamos, constante en cuanto a su esfuerzo. Estoy hablando del rol de los medios hegemónicos, porque hubo chantaje, hubo chantas y hubo además un montón de acciones que se continuaron. Vamos al informe, por favor.
A 37 años del golpe cívico-militar, el silencio de los medios hegemónicos, ayer y hoy. Antes de adentrarnos en el análisis del rol de los medios corporativos, repasemos la jornada de hoy. ¿Cómo estás viviendo este 24 de marzo acá en la plaza? Muy emocional, yo estoy llorando todo el tiempo, estoy muy emocionada, es como siempre un honor estar acá con las abuelas y los hijos. ¿Te viniste con tu hija recién nacida? 3 meses tiene, sí, y obvio que la tengo que traer, seguro, claro. Estamos viéndolos orgullosos de estar en la plaza, de que tantos pibes estén convencidos de que hoy más que nunca la lucha es nuestra y que hoy más que nunca, a pesar de todas las cosas que faltan hacer, de nuevo la juventud está en la calle, de nuevo la juventud está levantando la bandera de los 30.000 desaparecidos y está más convencida que nunca que la historia depende de nosotros. La primera vez que estoy el 24 de marzo y tenía que estar aquí, realmente es impresionante. ¿Cómo entiende que haya jóvenes nacidos incluso en democracia participando de este hecho? Bueno, eso significa el gran esfuerzo que organismos de derechos humanos han hecho porque la memoria sea un capítulo central en Argentina. Es impresionante, no lo he visto en ningún otro país, esta explosión de juventud que aquí en Argentina se vive, y eso es un hecho grande. ¿Cómo podría escribir esto? Todos los chicos. No hay forma de describirlo, no hay forma de describirlo. Esto es nuestro país. Y eso es todo. Cuando nosotros nos mataban, sabíamos en qué iba a terminar todo esto. Hoy soy el hombre más feliz de la vida. Yo sobreviví a un campo y eso me da la vida ahora. Gracias. Analicemos la cobertura de los canales de noticias. Mientras todos transmitían el discurso de Estela de Carlotto entero y en vivo, TN ignoraba las palabras de la titular de Abuelas en donde hacía alusión a la complicidad de Clarín y La Nación con la dictadura. La participación civil en el terrorismo de Estado. Se procesó a Pedro Blaquier, dueño de la empresa Ledesma. Se destituyó a los jueces Otilio Romano y Luis Miret. Y el juez Pedro Hoff fue suspendido y será sometido a juicio político. Se avanzó en la causa por la apropiación de la empresa Papel Prensa. La justicia empieza a tener que reconocer la parte civil del golpe, incluido algunos miembros de su corporación. Los grupos económicos también fueron la dictadura. No pueden quedar impunes. Tenemos que avanzar en las responsabilidades de Mercedes-Benz, Asindar, La Veloz del Norte, Astarza, Fiat, Techín, Macri, Citibank, La Nación, Clarín, Ledesma, la Sociedad Rural Argentina. Hay una marcha por las calles céntricas y está organizada por distintos grupos defensores de los derechos humanos. Multiplicidad de banderas, pancartas, todo muy colorido, el humo de colores y las agrupaciones que dejan ver sus carteles y sus pintadas en la bandera, tomando lugar en la Plaza de Mayo. Además, se podía ver en el Zócalo cómo livianamente mencionaban a la dictadura asesina como gobierno de facto. Hay que decir que las agrupaciones de izquierda han hecho su propia convocatoria a partir de una caravana que hace 3 horas empezó a concentrarse en las inmediaciones del Congreso Nacional. El silencio de los medios cómplices de la dictadura fue elocuente. Ni Clarín ni La Nación hicieron alusión al tema en sus tapas. A ver, Clarín, en la tapa del diario Clarín, nada, no, che, nada. En La Nación, a ver, diario La Nación,
por acá no, tampoco, nada del aniversario del 76. Sin embargo, ayer apoyaban a la dictadura genocida, ocultando y disfrazando sus atrocidades. Esto no fue una dictadura militar solamente, ¿no? Hubo políticos, hubo empresas. Hubo empresas, hubo, sectores de los medios de comunicación. Hago votos por la felicidad de cada uno y fundamentalmente para que la prensa argentina sea lo que todos esperamos de ella. Justamente una prensa libre porque es responsable. ...24 de marzo de 1977... en el diario Clarín, a un año del golpe cívico-militar. Editorial de Ernestina Herrera de Noble. Muy rica fue la vida de un año revolucionario. El mensaje inaugural del presidente Videla fue sintetizado en pocas líneas por Clarín. Primero, ejercicio de la autoridad, no para conculcar la libertad, sino para afirmarla. Tercero, total aniquilamiento de la delincuencia subversiva. Cuarto, brindar a la iniciativa privada y a los capitales nacionales y extranjeros todas las condiciones necesarias para que participen con su máximo potencial en la explotación de los recursos. Octavo, suspensión de las actividades de los partidos como contribución a la pacificación interna. Los enunciados básicos del 24 de marzo de 1976 son correctos. Señalan un camino que debe ser transitado con hechos. Una prensa libre porque es responsable. Una nota publicada el 1 de diciembre de 1977, diario Clarín, La ardua recuperación se llama el título, y diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. El spa donde iban los llamados subversivos. Queda así inaugurada una planta de papel prensa. El spa donde iban los llamados subversivos. Y hoy, en el Día de la Memoria, no dedicaron ni una línea a condenar la tortura de embarazadas, el robo de bebés, el plan económico que destruyó a la industria nacional, entre otras cosas, y solo enmarcan la manifestación de hoy como un acto de izquierdistas y kirchneristas, como si a ellos no pudiera asistir ninguna otra persona sin una bandería política definida. Diario Clarín de hoy. Por separado, la izquierda y los K van a la plaza por el golpe del 76. La Nación de hoy. Grupos de izquierda y kirchneristas luchan por ser los protagonistas del 24M. Ya la semana pasada el diario Dmitry Zaguier, cómplice del genocidio, había cubierto la muerte de Martínez de Oz, ex ministro de Economía de la dictadura, con un tono cero condenatorio, y hasta sus propios periodistas firmaron su obituario. Piedra libre para los empresarios. Guay de aquel que no entienda la responsabilidad de la hora. Porque no me va a temblar la mano en aplicar los instrumentos que tiene el Estado a su disposición, no para aplicar multas, sino medios mucho más efectivos. A los 87 años murió Martínez de Oz, figura simbólica. El ex ministro de Economía estaba bajo arresto domiciliario. Murió el ex ministro Martínez de Oz. Fue el primer encargado de la economía durante el proceso entre 1976 y 1981, cuando impulsó amplias reformas liberales. Sin figuras públicas, lo despidieron en una ceremonia íntima y breve. Martínez de Oz, un ortodoxo que marcó a fuego a la Argentina. Viste que murió Martínez de Oz. ¿Sabes quién firmó los obituarios el fin de semana? ¿Quién saludó? ¿Quién dedicó? Carlos Blaquier. Ledesma, ¿te suena Ledesma? El apagón de Ledesma, Jujuy. Jujuy, ¿no? Apagaron a propósito toda la ciudad de Ledesma para hacer volar a 400 sindicalistas. Juan Bautista el Tata Joffre, Carlos Pani, un periodista muy conocido del diario La Nación, que trató hace poco de judeo-marxista a un viceministro. Te guste o no, lo trató de judeo-marxista. Un aviso fúnebres, obituario a Martínez de Oz. Mariano Grondona, Carlos Pagni de La Nación, Jorge Rafael Videla.
acá se ve la pata civil de la dictadura. Sí. Quienes apoyaban y quienes llamaban al partido militar todo el tiempo. En la misma sintonía, el semanario Perfil, siguiendo la lógica de su director Jorge Fontevecchia, solo resaltaba esto en su tapa. A ver, el semanario Perfil... No, acá... Acá. Bueno, ya arrancamos mal, muchachos. A 27 años, no, a 37 años. A 27 años del golpe de Estado de 1976. Hijos de represores, las otras víctimas de la dictadura. Aunque estos medios pretendan minimizar el acto de hoy, lo cierto es que el cambio de época es contundente. Agrupaciones de izquierda, de los partidos políticos y distintas organizaciones de derechos humanos, centros de estudiantes, se han dado cita aquí para formar parte de esta manifestación. Antes, el 24 de marzo era de los organismos y de todo el pueblo que se predisponía a acompañar a las madres y a los organismos en conjunto y a tener memoria. Hoy se amplía también las posibilidades de que la toma de conciencia de una sociedad se vaya enriqueciendo y vaya teniendo un estatus necesario para que nunca más volvamos a tener esto. Poder estar acá, que la plaza sea nuestra y poder venir con mi hijo es una emoción. ¿Viniste durante mucho 24 de marzo a la plaza? Sí. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Cómo era años atrás esta movilización? No eran tan multitudinarios. A medida que fue pasando el tiempo, y creo que eso sí hay que agradecerlo a Néstor y a Cristina, con el tema de darle el espacio a los derechos humanos, y la juventud que se empezó a incorporar, entender lo que había pasado, me parece que ese espacio se fue agrandando y entonces hoy somos mucho más. ¿Recordás cómo eran estas marchas estos días en los 90 y cómo es ahora? Y había muy poca gente. Ahora que haya tanta gente joven, tantos niños, tantas mamás con sus hijas o familias enteras como nosotros, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, como para que acá seamos cada vez más los que digamos nunca más. Y si bien es cierto que es sorprendente a veces esos años en los cuales el 24 de marzo no pasaba desapercibido para muchísima gente, pero era como si se lo hubiese ido hundiendo de a poco, le quiero preguntar a Juan Patricio Musi, intendente de Berazategui, hombre joven a su vez. Hubo mucho tiempo en el que el papel de los medios fue quedando como oscurecido, tapadito, protegido. ¿Por qué? Yo creo que en la época del golpe, y retomando y comparándolo con la década del 90, fue todo mucho más burdo, y como abogado lo digo, matar o hacer desaparecer a la gente o robar hijos está tipificado. Ahora, la instigación al delito está tipificada, pero es más difícil de probar. Yo creo que los medios tuvieron este rol de instigadores, también en la década del 90. Obviamente en la dictadura se ve con claridad qué rol cumplieron, vemos dónde estuvo Clarín, dónde estuvo La Nación, ya es un poco más de lo que nosotros por lo menos sabemos y de muchos ojos de jóvenes como Lucas o como yo que nacimos después de la dictadura y somos prácticamente hijos de la democracia. Pero vuelvo a esa dictadura de la década del 90 porque en el fondo lo que les molesta siempre es lo mismo. Les molesta que los morochos empiecen a ocupar roles, que les saquen beneficios. Y perdón la palabra, les jode y no lo pueden decir. Y Mirta habla tanto que algún día se le escapa. Pero los demás piensan exactamente lo mismo. Les molesta y no lo pueden decir. Entonces te quieren hacer desaparecer en su momento con balas. Y ahora de otra manera, con esa invisibilidad que hoy veíamos. Pero en el fondo, repito esto, lo que les molesta siempre es lo mismo, que la torta es una sola y que se comían 3 porciones y ahora no se van a quedar sin comer, solamente que comen una y las otras 2 se reparten. Lucas Gui puede dar cuenta como intendente de Morón que una cosa que le molesta a los medios hegemónicos es que alguien empiece a actuar ostensiblemente a favor del gobierno kirchnerista, como le pasó a tu antecesor Martín Chavatela, que de ser un joven modélico para Clarín y compañía pasó a ser una especie de demonio, ¿no? Sí, la presidenta se lo anticipó. El día que lo puso en funciones le dijo, bueno, Martín, vos tenés una cantidad de lauros muy bien, de tu trayectoria vinculada a los derechos humanos, a la transparencia, a la participación popular. Olvídate de todo eso, a partir de hoy empezás a ser feo, sucio y malo. Y la verdad que obviamente eso se empezó a ver y fue muy curioso hace pocos días, hablando de esto, de la tergiversación y cómo van resignificando cosas, le dieron una connotación negativa a algo que para nosotros, para nuestra fuerza, es absolutamente positivo. Una nota que hablaba de cómo nos financiábamos y la compulsión que teníamos los militantes de dejar el 10% para que Sabatel hiciese caja, así expresado en esos términos burdos, obscenos.
que en realidad es una decisión política de esta fuerza, de cómo se quiere financiar. Que no es exclusiva, Lucas, además. Y que no es exclusiva. En este caso, a diferencia de otras fuerzas, es voluntaria. Que tiene que ver con una decisión política más que económica de cómo nos queremos financiar, que no queremos recibir de corporaciones o de anónimos, sino que es fruto del esfuerzo de los que construimos esta fuerza todos los días, cómo se constituye la estructura económica de esta fuerza. Y la ponían en estos términos. Y la verdad que retomando algunas de las cosas que planteaba Patricio recién, yo no sé si fueron solo instigadores o una figura de partícipes necesarios. Hubo sociedades, ¿no? Porque mientras veíamos esas imágenes de bueno, ahora podemos elegir, y un señor que se sentaba arriba de una silla y hablando de la industria nacional y se caía, en Morón también desaparecían compañeros y todo un entramado de pequeñas industrias vinculadas a las madereras, textiles, y los medios hegemónicos no hablaban de que la dictadura estaba destruyendo el empleo genuino o desmontando el aparato productivo. Hablaba de que el nuevo gobierno iba a dar cuenta de cuáles eran los objetivos a corto, medio plazo, una cosa siniestra, perversa, pero a mí me parece que una de las cosas interesantes de esta década ganada efectivamente es que se puso en crisis, ¿no? Que se corrió el velo y que efectivamente hoy discutimos estas cosas que durante pero muchísimos años aparecieron ocultadas, invisibilizadas, negadas. Absolutamente, y quiero decir que mi colega Orlando Barone, que es un decano del periodismo en esta mesa, cuando menos, y al que hemos leído tanto tiempo y tantas veces, seguramente tiene algo para decir. Diríamos que los medios, tal cual vimos allí, todos entendemos, no pasan por el ojo de la aguja bíblica, como los mercaderes del templo. Los medios, por lo menos en la Argentina, los medios dominantes, salvo excepciones. Y pensaba que hoy es un día en que podemos decir que la Argentina, a través del tiempo, se está quitando la vergüenza. Y cito la palabra vergüenza porque estuve leyendo a Primo Levi, simplificando, Primo Levi, italiano judío, sobreviviente del Holocausto, murió hará un cuarto de siglo, decía, después de salir del campo de concentración, de haber padecido, que sentía vergüenza de ser un hombre. Y es curioso porque sentía vergüenza una víctima que había sido ultrajada, que había visto morir a sus semejantes en el campo. En realidad él sentía vergüenza por todos los demás, porque habían aceptado que ocurriera eso en un mundo de hombres dotados de raciocinio, de sentimientos. Entonces entendía y globalizaba el sentido de vergüenza. En la Argentina hay una vergüenza que padecemos, sobre todo los argentinos mayores, algunos con la culpa necesaria y otros no. Las nuevas generaciones están disipando esa vergüenza. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, la política que se ha generado en los últimos tiempos, el castigo a los culpables. Por lo cual yo creo que con el tiempo esa memoria que se está celebrando, a veces me cuesta decir celebrar porque parece la celebración un hecho de exaltación, y pienso que en este momento esa vergüenza que los medios siguen llevando no le cabe a la mayoría del pueblo argentino, a pesar de que algunos ignoran que están todavía dentro de la vergüenza, y en eso están los medios y algunos personajes que cada vez están siendo descubiertos. Y hoy hubo un detalle que es la primera vez, me parece, que en la plaza, en la enumeración que hace Estela de Carlotto, figuran nombres de empresas y de personas involucradas con la complicidad del genocidio que se produjo en la Argentina. Yo no comparo al Holocausto con el genocidio. El número no importa, importa la importancia, era la importancia que generó en nosotros, en las viejas generaciones, ese complejo de vergüenza. Cada uno lo sabe y cada uno tiene un padre, digamos, un antepasado. Entonces, creo que este es el momento en que se disipa esa vergüenza. Vergüenza y memoria. Decía Orlando Barone que un camello pasará antes por el ojo de la aguja, antes que un rico entre el reino de los cielos. Eso lo decían en algún libro muy inventado, y es hora de que esa memoria llegue a todas partes. Lo mismo que este corte al que vamos ahora aquí en 678. Ya volvemos. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo.
se hacen con el esfuerzo de la gente, que trabaja en la siderurgia, que suma el hierro para que miles de asadores tengan su aplauso merecido. Y con las casas de grifería, en donde Juan compró su micrófono. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más. Alguien me regaló estos aires, yo que estaba por quebrar. Algo me dice que todos buscamos, que todos llegamos al mismo lugar, al mismo lugar. Un hombrecito poco amable,